Hola, vamos a resolver el siguiente ejercicio de manometría. El agua en un tanque está presurizada por aire y la presión se mide con un manómetro multifluido, como se muestra en la figura. Determine la presión manométrica del aire en el tanque si H1 es 0,2 metros, H2 es 0,3 metros y H3 es 0,46 metros. Considere las densidades del agua, del aceite y del mercurio como 1850 y 13.600 kilogramos por metro cúbico respectivamente. Bueno, el esquema es simplemente tenemos un aire, un recipiente en el que hay agua y hay aire, y el aire pues empuja al agua o presuriza este tanque. Como consecuencia de esto tenemos un tubo en U que está lleno de distintos fluidos. Agua hasta acá, aceite y luego mercurio. ¿Ok? Nos piden entonces hallar la presión manométrica del aire. Vamos a extraer los datos. Tenemos H1, H2 y H3, como dice el texto, 0,2, 0,3 y 0,46 metros respectivamente. Asimismo, las densidades 1850 y 13.600 kilogramos por metro cúbico. Y vamos a utilizar la variable P sub 0 para identificar la presión atmosférica. Nos piden entonces la presión manométrica del punto A, perdón, la presión manométrica del aire que está contenido en el recipiente. Para esto entonces vamos a hacer uso del principio de vasos comunicantes, el cual nos permite asegurar que todos los puntos que se encuentran a la misma altura y que están unidos por un vaso comunicante o una línea continua de fluido, pues tienen la misma presión. Entonces, podemos asegurar que la presión en A2' es igual a la presión en A porque el punto A2' y el punto A están unidos por una línea continua o un vaso comunicante del mismo fluido, en este caso agua. Asimismo, podemos asegurar que la presión del punto A y la presión del punto A' también tienen la misma presión porque están unidas por una línea continua de fluido o existe un vaso comunicante entre ellos dos que lo establece el aceite. Siendo esto así, pues entonces podemos desarrollar expresiones para la presión en A2', como la presión del aire más la densidad del agua por la gravedad por altura, que es esto. Este es el segundo principio, que es el principio de la aerostática o principio de Pascal, y que nos dice que la presión asociada a una columna de fluido es igual a la densidad por la gravedad por el valor de esa columna. Y entonces esta es la presión que ejerce esta columna de fluido. Luego, la presión en el punto A', sabemos que la presión disminuye con la altura. Entonces, la presión en A' la podemos referir al punto B como la presión en el punto B menos la altura, la presión, perdón, que ejerce esta columna de fluido, en este caso aceite, de altura H2. Entonces la presión en A' va a ser igual a la presión en B menos la densidad del aceite por la gravedad por H2. Y nuevamente por el principio de vaso comunicante podemos decir que la presión en el punto B y la presión en el punto B' son iguales porque están comunicados por una misma línea continua de fluidos o un vaso comunicante entre B y B', lo que nos permite entonces eh, obtener la siguiente expresión para la presión de B', que va a ser el efecto de la presión atmosférica más la presión que ejerce esta columna de fluido, en este caso mercurio, de altura H3. Entonces la presión en B' es igual a P sub 0 más la densidad del mercurio por la gravedad por H3. Hacemos entonces que PB es igual a la expresión asociada a PB'. Y simplemente entonces lo que queda es igualar. ¿Por qué? Porque dijimos que A2' era igual a la presión de A y la presión de A es igual a la presión de A'. Luego la presión de A' es igual a la presión de A2'. Y es lo que tenemos aquí. Si sustituimos las expresiones que hallamos anteriormente, vemos que aquí tenemos como incógnita la presión de B, y si la expresamos en términos de los datos que nos da el problema, el enunciado, perdón, pues entonces
nos queda que la presión del aire va a ser igual a densidad del agua por la gravedad por H1 igual a la presión atmosférica más la densidad del mercurio por la gravedad por H3 menos densidad del aceite por la gravedad por H2. Si reestructuramos esto o lo reordenamos, pasando esta presión atmosférica al primer miembro, vemos entonces que queda que presión del aire menos presión atmosférica igual a todos estos términos que están aquí. ¿Sí? Y por definición sabemos que la presión del aire menos la presión atmosférica es lo que podríamos llamar presión manométrica del aire, que es justo lo que nos está pidiendo el enunciado. Sacamos factor común gravedad que aparece en los tres términos de la suma. Y esta es la expresión entonces que nos va a permitir calcular o determinar la presión manométrica en A. Al sustituir los valores, estos serían, y nos da como resultado que la presión manométrica del aire es 56.849,8 pascales. Fíjense que este número es bastante grande, 56.849, y eso se debe a que la unidad pascal es una unidad muy pequeña. Entonces es común que nos consigamos en termodinámica o mecánica de fluidos o en cualquier término que se refiera a la presión, cualquier disciplina, pues que no vamos a trabajar con pascales. Normalmente se usan múltiplos que hacen que ese número pueda ser un poco más fácil de manejar. Y así vamos a hacer en este problema. Vamos a dividir entre 1000 para llevarlo simplemente a kilopascales. Y la presión manométrica del aire se convierte en 56.85 kilopascales. Y ese es el resultado que nos están pidiendo. Es todo.